Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa de entrenamiento en línea para socios. Hoy hablaremos de protección contra ransomware con inmutabilidad de Synology, un tema de suma importancia para cualquiera que almacene datos confidenciales en dispositivos Synology. Mi nombre es Juan Manuel Espinosa, soy gerente técnico senior en Synology y seré su guía en este entrenamiento. Para empezar, revisemos nuestra agenda. Iniciaremos analizando a fondo al ransomware, para que podamos entender a esta amenaza y cómo contrarrestarla con las tecnologías disponibles en dispositivos Synology, sumadas a las mejores prácticas de seguridad de datos. Conoceremos a las carpetas Worm, de las siglas en inglés Write Once, Read Many, es decir, escribir una vez, leer muchas, y también presentaremos a las instantáneas inmutables. Iniciemos la sección 1 analizando en qué consiste el ransomware. En esta sección vamos a definir primero qué es ransomware. Echaremos un vistazo a los vectores de ataque más comunes y revisaremos también las tendencias actuales de ransomware para comprender a qué nos enfrentamos realmente. El ransomware es un tipo de malware. Ahora, ¿qué es malware? Para que se entienda bien el concepto, usemos un término harto conocido por todos: software. El software es un programa, un aplicativo que realiza tareas productivas para nosotros. El malware es también un programa, pero con finalidades destructivas. El ransomware es un tipo de malware que encripta sus sistemas y sus datos hasta que se pague una suma de dinero, un rescate, y no hay garantía de que obtendrá acceso a sus datos nuevamente, ya que incluso después de pagar el rescate, los delincuentes informáticos podrían simplemente tomar el dinero y no devolverle el acceso a su información. Existen diferentes vectores de ataque que los hackers pueden utilizar para obtener acceso a su sistema. Uno de los más comunes son los intentos de phishing. Probablemente todos estemos familiarizados con este tipo de correo electrónico extraño, sospechoso, hablando de algún problema de facturación o de algún pago pendiente, solicitando que abramos un enlace. Otros métodos comunes de ingeniería social están relacionados con ataques de scareware, donde los hackers, por ejemplo, simulan una infección de su PC y los trata de convencer de descargar el antivirus idóneo. Acá no es solo necesario abrir una liga, sino también instalar un programa. Otro método común es el baiting, donde los hackers tratarán de hacerle creer que ganó una recompensa, un premio, pero para recibirlo necesitará llenar un formulario con información confidencial o instalar un aplicativo. Otro vector habitual de ataque incluye el uso de vulnerabilidades críticas en sistemas no parchados, por lo cual es tan importante siempre instalar los parches de sus sistemas informáticos cuando aparezcan, de forma que estemos siempre actualizados contra nuevas amenazas. Y para completar la escena, también debemos lidiar con credenciales hackeables, que pueden comprometer el acceso a sus sistemas. Digamos que no tiene habilitado un doble factor de autentificación y las credenciales de uno de sus administradores es predecible e insegura. Los hackers pueden tener acceso completo a todo su sistema, por lo que es siempre importante usar elementos como autenticación de 2 factores, involucrando un dispositivo adicional como un smartphone. Y también obligar a los usuarios y administradores a seguir reglas de contraseña seguras independientemente de la plataforma y sistema operativo que esté utilizando. Actualmente la presencia de ransomware en el mundo está en aumento constante. Estudios de la CISA confirman que hoy afecta a casi todas las industrias, sin importar cuán grande, pequeña o nueva sea su empresa. Además de que el ransomware está teniendo un efecto cada vez mayor en todos estos negocios, está sucediendo cada vez con más frecuencia. Los informes de vulnerabilidad de datos de Verizon afirman que estos ataques de ransomware constituyen el 25% de todas las violaciones de data en redes corporativas. Además de eso, el costo real de estas violaciones de datos está llegando a cifras nunca antes alcanzadas. Si bien es cierto los rescates de data en sí no son exageradamente costosos, el tiempo de para de los negocios, el tiempo de inactividad mientras recuperan acceso a su información es lo que marca la diferencia y lo que genera el mayor impacto destructivo en todas las industrias. Ahora que entendemos a lo que nos enfrentamos, hablemos sobre el software de Synology que usted tiene a disposición para contrarrestar la amenaza de un ataque de ransomware y cómo configurarlo en su entorno.
Pasemos a la sección 2, donde hablaremos sobre almacenamiento worm y cómo esto puede contrarrestar la amenaza de ransomware. Explicaremos en qué consiste el almacenamiento Write Once, Read Many, cómo se implementa en un NAS de Synology y los diferentes tipos de almacenamiento worm que puede utilizar en su sistema. También le mostraremos cómo configurarlo en un entorno empresarial. Worm proviene de las siglas en inglés Write Once, Read Many, que traducido al español significa escribir una vez, leer muchas. Esto quiere decir que podemos tener un repositorio de datos archivados en nuestro dispositivo de almacenamiento, en nuestro Synology NAS, y esta data permanecerá almacenada sin dar chance a modificación alguna, para ser leída muchas o muchísimas veces, pero que no podrá ser editada nunca. Esto ayuda a contrarrestar el ransomware directamente, ya que este malware, debido a su naturaleza, necesita carpetas de lectura abierta para poder encriptarlas, y una carpeta de una sola escritura no le permitirá hacerlo. Algunas formas comunes de almacenamiento worm con las que todos estamos familiarizados son los CDs o DVDs. El proceso que comúnmente llamábamos quemar un CD consistía en grabar data en el disco compacto y luego podíamos leerlo muchas veces, al escuchar música o ver películas. Worm con Synology es una implementación avanzada de la norma y podemos ubicar esta posibilidad al momento de crear carpetas compartidas en un Synology NAS. Es ahora una de las opciones disponibles para aumentar los niveles de protección. Al estar habilitada la opción para cada carpeta compartida, cada una de ellas podrá tener sus propias políticas de configuración Worm, con diferentes periodos de inmutabilidad, por ejemplo. Se puede definir un periodo de gracia, que significa cuánto tiempo se tiene antes de que el archivo sea bloqueado, o se puede configurar como bloqueado de inmediato, con lo cual cualquier archivo que caiga en dicha carpeta pasará automáticamente a modo de solo lectura. Se puede definir también un periodo de inmutabilidad, que significa que podemos determinar un lapso en el cual la data de la carpeta permanecerá inmutable, y luego de ello la carpeta será accesible nuevamente en modo de lectura y escritura. Es decir, la carpeta ya no estará bloqueada luego de este periodo. Los archivos pueden ser incluso borrados. Veamos ahora algunas de las diferentes opciones que tiene para sus carpetas de escritura única. En un Synology NAS con tecnología Worm, podrás seleccionar en qué modo está la carpeta. El modo Empresa o Enterprise es ideal para archivar y proteger datos, proporcionando a los administradores la flexibilidad de eliminar las carpetas de escritura única si lo necesitan. Ahora, el modo Compliance o de cumplimiento es un poco más restrictivo y está diseñado para cumplir con los requisitos reglamentarios más exigentes. Incluso administradores de los niveles más altos no podrán modificar o eliminar archivos en las carpetas protegidas. Así que si está en modo de cumplimiento y sus políticas de almacenamiento son de este tipo, es recomendable utilizar el periodo de gracia, en caso de que accidentalmente coloque archivos dentro de una de estas carpetas. Esto ayudaría a protegerse contra cualquier error de sus usuarios. En estos escenarios también se recomienda usar una cuota de escritura, ya que incluso los administradores no podrán eliminar datos de estas carpetas Worm. Veamos estas nuevas funcionalidades en acción. Nos encontramos en una instancia de DSM, nuestro sistema operativo. Nos vamos al panel de control y al apartado de carpetas compartidas. Le damos clic al botón Crear e iniciamos el proceso de creación. Vamos a asignarle un nombre a esta carpeta y en la pantalla siguiente es donde tengo la opción de seleccionar la tecnología Worm. Es la última opción y aparece descrita como escritura única. Si necesito más información conceptual acerca de Worm, le puedo dar clic a la liga que aparece acá y me dirigiré a la base de conocimientos. En la pantalla siguiente podré seleccionar el modo, es decir, Empresa, Enterprise o Compliance Cumplimiento. Recuerden que en el modo cumplimiento ni siquiera los administradores serán capaces de borrar data de este folder. Luego tengo la opción de autobloqueo. Esto se refiere al periodo de gracia. ¿A qué me refiero? A las horas o días que permanecerá habilitado el archivo antes de pasar a modo de solo lectura. En este caso, con fines demostrativos, colocaré que los archivos que caigan en este folder permanezcan bloqueados inmediatamente.
Luego de esto tengo la retención de la carpeta. Puede ser determinada en función de días y por supuesto también en función de años. En este caso también puedo utilizar la opción de que permanezca el folder completamente bloqueado para siempre. Y luego tengo la opción de modificar el estado. ¿A qué me refiero? Tengo dos opciones, apéndice e inmutable. En el estado apéndice yo puedo seguir agregando datos al final de los archivos, es decir, por ejemplo, agregar láminas al final de una presentación de PowerPoint. Pero en el estado inmutable no podemos modificar para nada los archivos de este folder. Estamos configurando modo cumplimiento, bloqueo automático y que permanezca en estado inmutable. Con todas estas características es bastante recomendable establecer una cuota de crecimiento de esta carpeta, de forma que tenga un límite, porque si se llena el NAS con el almacenamiento de este folder, ni siquiera los administradores podrán modificarlo. Luego paso a la ventana de confirmación, donde acepto las condiciones y los parámetros de creación de esta carpeta y doy por finalizado el proceso. Revisemos ahora el comportamiento de esta carpeta. Para esto pasamos a nuestro explorador de archivos, a nuestro File Station, y lo que vamos a hacer es agregar o cargar archivos a esta carpeta de escritura única. Si maximizo la ventana, voy a poder ver a mano derecha el estado. Recuerden que lo configuré como inmutable, es decir, los archivos no podrán ser borrados. Le doy clic derecho y vemos que la opción de borrar no aparece habilitada, incluso para un inicio de sesión en modo administrador, como es el que le estamos mostrando en pantalla en este momento. Veamos qué sucede si deseo borrar el archivo desde el panel de control. Obtendré un mensaje indicándome de que no es posible, incluso aún siendo administrador, ya que es una carpeta de tipo worm. Veamos qué pasa si interactúo e intento borrar archivos desde una máquina cliente. En este caso tengo mapeada esta carpeta desde una computadora Windows. Esa es lectura múltiple, así que puedo abrir los archivos. Puedo interactuar con ellos, pero ¿qué pasará si es que deseo borrarlos? Voy a darle clic derecho y voy a intentar eliminar este archivo de imagen. En esta sesión de Windows también estoy logueado como administrador y lo que obtendré es un mensaje indicándome que aún siendo admin no podré borrar el archivo ya que el folder es de naturaleza de escritura única. Si bien es cierto, el almacenamiento inmutable con tecnología Worm es una fuerte barrera de protección contra ataques de ransomware, esto no significa que no debamos de seguir las mejores prácticas de seguridad al momento de custodiar nuestra data. Se recomienda fuertemente contar con un proceso de inicio de sesión que involucre autenticación de 2 factores para todos sus administradores, de modo que sus credenciales sean aún más difíciles de comprometer. Además de esto, también es necesario y recomendable, sobre todo en ambientes empresariales, contar con estrategias sólidas de respaldo, como la famosa regla 3-2-1, para que pueda tener un punto de recuperación en caso de desastre. Es aquí donde entra en escena Snapshot Replication, o replicación de instantáneas. Veamos a qué nos referimos. Iniciemos la sección 3 del entrenamiento, instantáneas inmutables. En este apartado hablaremos sobre la replicación de instantáneas y explicaremos en qué consiste el software Snapshot Replication, en caso de que aún no estén familiarizados con este aplicativo que Synology ofrece en sus dispositivos NAS de forma gratuita. Hablaremos también de la nueva característica de inmutabilidad de estas instantáneas y las diferentes formas que tenemos de configurarlo en nuestro sistema Synology. Snapshot Replication, o en español replicador de instantáneas, es una aplicación que puede descargar desde la central de paquetes de su Synology NAS sin costo alguno. Una vez instalada, la aplicación le proporcionará instantáneas BTRFS de los datos que residen en sus carpetas compartidas. El término instantánea proviene de la industria fotográfica. Se trata de una analogía que hace referencia a una toma o foto instantánea de la data que tengamos almacenada en una carpeta determinada. Estas instantáneas o snapshots son en realidad copias de solo lectura de los datos que residen en esos folders y se pueden replicar de forma remota a un dispositivo en una ubicación física distante, a un NAS remoto en una segunda oficina, por ejemplo.
Snapshot Replication también admite failover o conmutación por error desde esa ubicación remota, de forma tal que si algo sucede en nuestra ubicación principal debido a un desastre digital o natural, entonces se pueden rescatar los datos desde la ubicación secundaria y continuar trabajando como si nada hubiese pasado. Snapshot Replication también maneja versiones incrementales de las instantáneas. Esto significa que el programa no copiará tramas de datos que ya se encuentren almacenados en nuestro NAS, enfocándose solo en los últimos cambios, ahorrando de esta forma espacio de almacenamiento y también ancho de banda al momento de copiar las nuevas versiones de las instantáneas. Esta función de inmutabilidad es una característica innata de Snapshot Replication. El aplicativo del que acabamos de hablar utiliza desde su primera versión la tecnología Worm en las copias de las carpetas compartidas sobre las cuales se habiliten snapshots. Y estas instantáneas no se podrán eliminar dentro del periodo inmutable, ya que estarán bloqueadas. No pueden ser borradas incluso por administradores del sistema. Es posible también definir periodos de inmutabilidad que pueden ir hasta los 30 días, y el aplicativo ofrece a su vez opciones avanzadas como rotación de las instantáneas, para empezar a sobreescribir a partir de un número determinado de versión, políticas de retención de las instantáneas, así como snapshots manuales y también programados. Hay distintas maneras en las que podemos habilitar instantáneas inmutables. Si contamos con la última versión del aplicativo Snapshot Replication, podemos habilitar estas funciones para snapshots ya existentes, para instantáneas tomadas antes de actualizar el programa con las nuevas funcionalidades. Podremos acceder a nuestra lista total de instantáneas y configurar inmutabilidad, así como periodos de gracia, que como ya vimos pueden ir hasta los 30 días. Podemos habilitar estas características en nuestras instantáneas locales, en caso de que no tengamos posibilidad de enviar réplicas a alguna locación remota. Y por supuesto, si estamos replicando las instantáneas a una ubicación secundaria, tendremos chance de habilitar inmutabilidad en estas copias también. Veamos cómo implementar esto en un entorno empresarial con sistemas Synology. Si desea más información sobre Snapshot Replication, lo invitamos a revisar nuestro portal de entrenamientos y revisar el apartado de soluciones de respaldo. En este caso, iremos directo a las nuevas funcionalidades de inmutabilidad. Abrimos el software Snapshot Replication. Les recordamos que si ustedes no cuentan con un dispositivo remoto, también pueden crear un snapshot local y hacer ese snapshot también inmutable si es que así lo requieren. En este caso nos vamos a la tarea de replicación y vamos a crear una. En este caso, con fines demostrativos, nuestro NAS será remoto. Lo que está haciendo el aplicativo en este momento es buscar todos los NAS disponibles en la red local. Ustedes pueden ubicar también un dispositivo remoto fuera de la oficina utilizando un IP externo o incluso VPN. En este caso doy mis credenciales de autentificación o logueo en el NAS remoto y voy a seleccionar el volumen y la carpeta donde deseo que permanezcan almacenados estas instantáneas. Luego de ello tengo la opción de programación, es decir, cómo deseo que se tomen estas instantáneas. Lo puedo hacer en función de días, semanas, incluso tengo opción de tomar instantáneas cada 5 minutos si así lo deseo. Puedo seleccionar periodos donde no deseo tomar instantáneas, pero la opción importante aparece en el apartado final, es instantáneas inmutables. La norma y las mejores prácticas indican que debo tener una protección de 7 a 14 días, en este caso puedo subir hasta los 30. Luego de esto tengo las políticas de rotación, es decir, a partir de qué versión quiero que se sobrescriba. Puedo ir hasta 128, en este caso colocaré solo 2. Luego tengo el resumen habitual del asistente, le doy mi consentimiento para crear la política o la tarea de réplica remota con estos parámetros e inicia la primera copia. Si deseo tomar una instantánea y hacerla inmutable en cualquier momento, eso también lo puedo hacer desde este apartado con el botón sincronizar. Independientemente de la programación que ustedes elijan, pueden tomar una instantánea y hacerla inmutable en la locación remota en cualquier momento. Nos vamos ahora a la opción de recovery o recuperación. Simulemos que tenemos un desastre y necesitamos recuperar data.
La puedo ubicar a través de este asistente. No puedo sobreescribir sobre el original porque es una carpeta inmutable, pero lo que puedo hacer es clonar toda esta información hacia un nuevo folder, o simplemente abrir el explorador e interactuar con los archivos ubicando la data que deseo rescatar. Si contamos con tecnología Worm y copias remotas inmutables, estaremos fuertemente protegidos ante cualquier amenaza de ransomware. Cubrimos bastantes puntos en el entrenamiento de hoy. Hagamos una breve recapitulación y revisemos nuestros siguientes pasos. Primero, analizamos a fondo al ransomware para entender a qué amenaza nos enfrentamos realmente y prepararnos apropiadamente ante ella. Una de las formas en las que podemos protegernos ante el ransomware es empleando almacenamiento inmutable con el método Write Once, Read Many o WORM para ayudar a salvaguardar nuestra data importante. También podemos emplear instantáneas inmutables para aumentar en un nivel más la protección ante la amenaza del ransomware y estar listos para recuperarnos lo más pronto posible ante un desastre. Si usted necesita más recursos educativos de Synology, lo invitamos a revisar nuestro portal de entrenamiento en línea para socios, donde podrá ver este y otros seminarios. También lo invitamos a emplear nuestra base de conocimiento, una herramienta de suma utilidad cuando requerimos información específica sobre una capacidad de hardware o funcionalidad de software Synology, y se encuentra disponible en nuestra página web. Si necesita asistencia con la implementación de algún proyecto o asesoría para su próxima solución de almacenamiento, o si desea darse de alta como socio Synology, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico que aparece en la parte inferior de su pantalla: sac-sales-latam@synology.com, y con gusto nos pondremos en contacto con usted para ayudarlo. Muchas gracias a todos por haber reservado su tiempo para este entrenamiento. Esperamos que la información le resulte provechosa. Permiso.